La glucemia capilar se refiere a la medida de la glucosa que tenemos en la sangre. Fijaros, gluc significa glucosa, emia significa sangre. Luego glucemia es la cantidad de glucosa, de azúcar que tenemos en la sangre. De ahí viene glucemia. ¿Con qué se mide la glucemia? Pues con un aparato que se llama glucómetro. Glucosa y metro medida. Medida es un medidor de la cantidad de azúcar que tenemos en la sangre. La cantidad normal de glucosa en la sangre, de glucemia, está entre los 70 miligramos por decilitro de sangre, que es en el punto en que menos azúcar tenemos a lo largo del día, y 145, que sería lo máximo. Normalmente se mide en ayunas. En ayunas es la mínima, luego tendríamos que tener esto, porque tras la comida, tras la ingesta, pues los valores aumentan. Cada vez que comes algo con hidratos de carbono, con glucosa, pues sube la glucosa en la sangre. La técnica que se utiliza es la glucemia capilar. La glucemia capilar, acordaros que un capilar era un vaso sanguíneo tan pequeño, que era microscópico, de ahí que le llamen capilar, como un pelo, pero no es como un pelo, es mucho más pequeño que un pelo. Entonces consiste en pinchar en un dedo y sacar una gota de sangre, y en esa gota de sangre se pone en el glucómetro y nos da la medida de la cantidad de azúcar, de glucosa que esa persona tiene en la sangre. Esto se toma constantemente en las personas que tienen diabetes. Diabetes mellitus es el nombre de la enfermedad, y también en pacientes de urgencia. Antes de seguir, vamos a ver principalmente qué es la diabetes y cómo se regula la glucemia, la cantidad de azúcar que tenemos en la sangre. Nosotros, cuando comemos, los alimentos se transforman en varios nutrientes. Uno de esos nutrientes, pues, es la glucosa. La glucosa, el azúcar, es como el combustible que tenemos para obtener energía rápida, para movernos y para todo. Cuando esto va en la sangre, lo lleva a las células, y las células se queman para obtener energía. ¿Quién regula la cantidad de azúcar que hay en la sangre, de la glucemia? Pues lo regula el páncreas, que es un órgano que segrega dos hormonas diferentes. Una de estas hormonas es la insulina. La insulina reduce el nivel de glucosa en la sangre, porque permite que entre en la célula para ser utilizada. Cuando se habla de la glucosa, fijaros, esto es una célula. La glucosa viene con la sangre y pasa a la célula, pero para que pase, se compara la insulina como si fuera una llave que abre una puerta para que pueda entrar la glucosa a la célula, y ahí se quema y obtiene la célula energía para lo que necesite. Entonces, sin la insulina, la glucosa no puede pasar a la célula, y entonces pues aumenta mucho en la sangre, ¿vale? Entonces esto es lo que hace la insulina. Al hacer que entre la glucosa en la célula, disminuye la glucosa que hay en la sangre. Sin embargo, el glucagón es otra hormona que hace el efecto contrario. Es una hormona que cuando una persona no come, lleva un tiempo ayunando, pues, por ejemplo, yo no desayuno esta mañana, aumenta el nivel de glucosa en la sangre para que pueda utilizarlo en obtener energía para lo que necesite. Entonces, la insulina reduce la glucosa en la sangre, el glucagón aumenta la glucosa. Vamos a ver lo que es la diabetes. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en sangre. Esto se debe a dos cosas: o bien a que no tiene insulina, no produce insulina. Nos acordamos que la insulina era como una llave que abría una puerta para que la glucosa pudiera entrar en la célula. Si no se abre esa puerta, pues la glucosa se queda en la sangre, ¿no? Entonces, se produce la diabetes.
Puede ser por dos causas, porque una persona no tiene insulina porque no produce insulina, o aunque la produce no es eficaz, no funciona bien. Entonces, en consecuencia tenemos dos tipos de diabetes: diabetes de tipo 1, diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 2 es cuando el páncreas no produce nada de insulina o produce muy poca insulina. Entonces aumenta la glucosa en la sangre. Este tipo de diabetes aparece en la infancia, al principio. Son personas diabéticas que son desde pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esta persona, para poder regular el azúcar en la sangre, tiene que estar pinchándose insulina constantemente. La que no produce el páncreas, pues se la tiene que inyectar. Son personas insulino dependientes, es decir, que dependen de la insulina. La diabetes del tipo 2 no es que el páncreas no produzca insulina, es que el cuerpo se ha hecho resistente a la insulina y no la utiliza con eficacia. Es decir, que tenemos insulina, que tenemos la llave, pero esa llave no puede abrir la puerta para que pase la glucosa. Entonces el efecto es el mismo, solo que en la diabetes de tipo 1 no hay insulina y aquí sí hay, pero no funciona con eficacia. Este tipo de diabetes aparece en la edad adulta y no es insulino dependiente, no tiene que inyectarse insulina, sino que el tratamiento es a base de unas pastillas. Vale. ¿Cuáles son los valores normales de la glucemia? Pues los valores normales de la glucemia es la normoglucemia. En ayunas, entre 70 y 100 miligramos por decilitro de sangre. Durante el día puede llegar hasta 140 porque cada vez que comemos pues nos puede subir. ¿Qué sería hipoglucemia? Pues que tienes poca azúcar en la sangre, menos de 65. Hiperglucemia, pues tienes más de 100 en ayunas, más de 160 durante el día. Entonces, ¿qué les pasa a los diabéticos? Pues los diabéticos, si no tienen tratamiento, tienen hiperglucemia, tienen un azúcar muy alta. Pero, ¿quién puede tener hipoglucemia? Fijaros, esto es más peligroso. Son los mismos diabéticos. ¿Por qué? Porque si se administran insulina, demasiada insulina, puede pasar que les baje tanto el azúcar que se queden, que se mareen, incluso que pierdan el conocimiento, incluso se pueden morir. Entonces es muy peligrosa la hipoglucemia. ¿Cómo se medía la glucosa en sangre? Pues se mide con un glucómetro. El glucómetro es este instrumento que tenemos aquí. Hay que pinchar, hacer un pequeño, hay que pinchar en un dedo, sacar una gota de sangre. Esa gota de sangre se pone aquí en este papelillo y el papelillo que está metido en el glucómetro pues nos mide la cantidad de sangre. ¿Qué decir? ¿Está bien la cantidad de glucosa? Pues sí, porque está el valor normal en ayunas entre 70 y 90. Entre 70 y 100. Con lo cual 93 pues lo tienen. En este vídeo tenéis el procedimiento según el cual se toma la glucemia.